Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para iniciar con esta escuela dominical. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente reunidos en este lugar, Señor, para darte la honra y gloria que tú te mereces, Señor. En esta mañana que vamos a iniciar con la escuela dominical, Padre, te pedimos que seas tú quien hable a nuestras vidas, Señor. Danos una mente abierta, un corazón humilde para poder entender la enseñanza del día de hoy, Señor, sobre todo poder ponerla por práctica en nuestra vida diaria, Señor. Señor, te pido por aquellos hermanos que han de venir, apresura sus pasos, Señor, para que puedan también aprender juntamente con nosotros lo que se va a ver en esta escuela dominical, Señor. Aquellos que no han de venir, tú conoces las causas, Padre, bendíceles donde se encuentren, Señor. También ponemos en tus manos el culto, Señor, agrádate de los cantos, de todo lo que vayamos a hacer, Señor, ya que es para honrarte y alabarte, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a iniciar. La semana pasada estuvimos viendo lo que fue una introducción acerca de lo que es la membresía. Sí, estuvimos hablando ahí, recordando un poquito, mencionamos que no se menciona explícitamente la palabra membresía, no se dice como tal, pero estuvimos viendo ahí un ejemplo de cómo realmente sí estaba organizada la iglesia, sí tenía ese orden, sí había una práctica de membresía, y vimos ahí un poquito del caso de en Corinto, vimos un poquito ahí, mencionábamos que no se puede disciplinar a la persona si no pertenece o si no es parte de la congregación, ¿sí? Entonces vimos ahí que el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia, a los miembros de Corinto, a que actuaran por esa persona. Estaba cometiendo un pecado y bueno, el apóstol Pablo les pide, les dice que intervengan con esa persona, que se le discipline. Entonces nos damos cuenta ahí que sí había un sistema en el cual había miembros, sí había, se distinguían, ¿sí? Recordemos que había una iglesia en cada comunidad y bueno, era la forma en que ellos se daban a conocer, ¿sí? Era la forma por la cual cada uno se identificaba como parte de una iglesia. Y bueno, también hoy en la actualidad nos damos cuenta que es importante el identificarnos como parte de una iglesia, ¿sí? Porque hay en una localidad, en los municipios, a veces hay varias iglesias de la misma fe y orden, entonces es necesario que tú te identifiques como parte de alguna de ellas, ¿sí? Que tú te identifiques como parte de una organización o una parte de la iglesia tal o cual, ¿sí? Entonces, el día de hoy va a ser la primera semana y vamos a ver acerca de lo que es la necesidad de la membresía, ¿sí? Es una necesidad el ser parte de una iglesia, de ser miembros de una iglesia. Y bueno, primero para iniciar, ¿piensas que es importante que los cristianos sean miembros de iglesias locales? ¿Por qué sí y por qué no? Va a haber muchas respuestas. Algunos tal vez van a decir que no, ¿por qué? Porque no se menciona en la Biblia el pertenecer o el ser parte de miembros, ¿sí? Y bueno, a lo mejor otros ya más aventados, pues a lo mejor sí van a decir pues que no, para no comprometerse, ¿sí? Algunos otros a lo mejor van a decir que sí porque pueden decir que sí porque sí es importante, porque así pues eres parte de la iglesia, o algunos pueden decir que sí porque así es como tú puedes participar de la cena del Señor. Sí, algunos van a dar esa respuesta, a lo mejor te van a decir, no, pues sí es importante para poder participar en la cena del Señor o para poder emitir mi voto en las decisiones de la iglesia. Es lo que son las respuestas que a lo mejor vamos a poder oír, tal vez, ¿sí? Entonces, bueno, cada quien a lo mejor tiene su idea acerca de esto, de si es importante o no, y tiene su porqué, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar. Es opinión personal. Estos son algunos ejemplos que estoy compartiendo, pero ya cada quien puede dar más o puede dar otros motivos de por qué sí o de por qué no es importante el pertenecer a una iglesia local. ¿Cuál es la idea principal del día de hoy? Bueno, es que los cristianos necesitan ser miembros de una iglesia local
para que mediante la rendición de cuentas de una iglesia y la exhortación seamos protegidos de los efectos engañadores y endurecedores del pecado. ¿Sí? Bueno, recordemos que si queremos ser solitarios, si queremos vivir una vida cristiana aislados o solos, bueno, vamos a ser presa fácil, ¿sí? Vamos a ser presa fácil del pecado, de los engaños del pecado. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la protección de la iglesia. Recordemos que dentro de una iglesia, bueno, tenemos el apoyo de los hermanos, tenemos la exhortación de los hermanos cuando andamos mal, y bueno, además nos apoyamos unos a otros ¿a través de qué? A través de la oración, ¿sí? El medio por el cual cada uno de nosotros pues podemos protegernos. Y bueno, además de compartir experiencias para edificación, experiencias para poder edificarnos, para poder madurar, para poder crecer, ¿sí? Cosa que no podemos hacer de una manera individual, ¿sí? Un creyente individual no va a crecer, ¿sí? No se va a alimentar de la palabra de Dios, no va a recibir la enseñanza como en una iglesia local, ¿sí? A lo mejor tal vez sí va a decir, pues sí leo la Biblia, sí oro, pero si no recibe el alimento, si no adora, si no canta, bueno, la persona va a haber un punto en que se va a estancar, ¿sí? O va a empezar con ganas y después se le va a olvidar y ya no va a hacer ni siquiera eso. Entonces sí es importante el que seamos miembros de una iglesia local, esa es la idea principal en la cual vamos a estar reflexionando, meditando el día de hoy. Y bueno, profundizando un poco, vamos a entrar ya un poquito en cuanto al estudio, pero antes de que veamos el pasaje que les di la semana pasada que fuéramos estudiando, antes de que nos metamos en él, bueno, necesitamos definir qué es exactamente la membresía de la iglesia, ¿sí? Y bueno, dice así: antes de que examinamos un pasaje de la Escritura que nos muestra nuestra necesidad de la membresía de la iglesia, aclaremos qué queremos decir exactamente con esto, con membresía de iglesia. Y bueno, se nos va a dar a continuación una definición, el autor es Jonathan Leeman, que da en un libro de él, que es en inglés. Bueno, ahí disculpen mi mala pronunciación, pero dice, el libro se llama en inglés The Shores and the Surprising Offense of God's Love. Ahí se nos da esta definición, ahí se nos va a decir, y bueno, aquí se nos va a dar una definición de este autor ya traducida. Veamos qué o cómo define este hombre, este autor, la definición de membresía de iglesia. Y bueno, la definición que él nos da es esta: la membresía de la iglesia es un pacto de unión entre una iglesia en particular y un cristiano. Y bueno, es un pacto que consiste en la afirmación de la iglesia de la profesión del evangelio del cristiano, la promesa de la iglesia de dar supervisión al cristiano y la promesa del cristiano de reunirse con la iglesia y someterse a su supervisión. Esta es la definición que nos da este autor, ¿sí? Un pacto de unión entre una iglesia en particular y un cristiano. Y bueno, también nos dicen qué consiste. Consiste en la afirmación de la iglesia de la profesión del evangelio del cristiano, es la promesa de la iglesia de dar supervisión y, bueno, la promesa por parte del cristiano de que se va a reunir en esa iglesia, que va a cumplir con los estatutos, las reglas de esa iglesia, y además se va a someter a la supervisión de la iglesia, ¿sí? Bueno, recordemos que como seres humanos, parte de nuestra naturaleza, o una parte de nuestra naturaleza, es que nos gusta ser independientes, nos gusta ser libres, no me gusta recibir órdenes, no me gusta que me estén diciendo qué debo de hacer o qué no, pero dentro del pacto, como cristiano, como persona, mi promesa hacia la iglesia es que yo me voy a someter a lo que ella dice y aparte a la supervisión, ¿sí? Si la iglesia nota en mí una actitud que no es agradable delante de Dios, la iglesia me lo dice, bueno, pues yo me tengo que someter, yo tengo que aceptar lo que la iglesia me está diciendo y cambiar esa actitud, ¿sí? Y bueno, este es un ejemplo así. Vamos ahora a separar estas 4 partecitas, ¿sí? Vamos a desarrollarlas un poquito más, ahí los elementos,
Primeramente, la membresía de la iglesia es un pacto, ¿sí? Es un pacto. Y bueno, ¿qué es un pacto? Es decir, es un acuerdo solemne entre un cristiano y una iglesia local, ¿sí? Y bueno, si vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esto se manejaba así, recordando así rápidamente, el pacto ahí entre Dios y Abraham, si no me equivoco, ¿sí? Y bueno, Dios hacía promesas con las personas, hacía pactos, y bueno, hoy en la actualidad también nosotros vamos a hacer este pacto, que es un acuerdo solemne entre quién, entre mí como creyente, entre mí que yo ya profesé haber tenido un encuentro con Cristo, y bueno, entre la iglesia local, ¿sí? Ese es un acuerdo, es un pacto. Y bueno, ¿qué se trata en este pacto? La iglesia afirma la profesión de fe en Cristo del cristianismo. Es decir, al extender la membresía de la iglesia a un individuo, la iglesia está diciendo, hasta donde podemos observar, eres cristianos. Ponemos nuestro sello de aprobación sobre tu afirmación de que sigues a Cristo, ¿sí? Entonces, eso es lo que la iglesia nos ofrece a nosotros, un respaldo de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Al ser miembro de la iglesia, al pertenecer a una iglesia local, ella me está aprobando, está diciendo que realmente sí soy un hijo de Dios. Bueno, a lo que ellos están observando, ¿sí? Recordemos que aquí nos dice esto, hasta donde podemos observar, eres cristiano, ¿sí? Entonces, la iglesia está probando que tú realmente has aprobado o has cumplido con esto, ¿sí? Has aprobado que tú realmente sigues a Cristo, ¿sí? Entonces, esta es una de las cosas que la iglesia nos afirma, ¿sí? Ese sello, ese respaldo de que por ser parte de ella, nosotros realmente somos seguidores, ¿no?, de Cristo. La tercera nos dice, la iglesia promete supervisar el discipulado del cristiano. Esto viene a través de la enseñanza, la predicación, la supervisión de los ancianos y la mutua edificación en la que todos los miembros de la iglesia deben involucrarse, ¿sí? Esta es otra de las cosas que la iglesia nos da, nos promete como creyentes, que ella va a velar a través de qué, va a velar por nosotros a través de qué, a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de la supervisión de los líderes y además de la edificación de los miembros en la iglesia, ¿sí? Y bueno, también nos menciona aquí que todos debemos de involucrarnos. Me gustaría ahí que vayamos a Efesios, capítulo 4, del 11 al 16. Sí, ahí los que van a ver más tarde o van a ver esta escuela dominical ahí a través del enlace, a través de internet, bueno, también me gustaría que tú nos siguieras con tu Biblia o que busques ahí en tu Biblia Efesios 4, del 11 al 16. Y bueno, dice la palabra de Dios ahí, le voy a dar lectura, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y bueno, esto es como la iglesia se compromete con el creyente, con sus miembros, que a través de la enseñanza, de la predicación, de la exhortación, cada uno de los miembros vayan creciendo, ¿sí? Se comprometan
se comprometan a servir, se comprometan a usar sus dones, sus talentos que Dios les dio, pero también vayan a ser edificados, que vayan creciendo, ¿sí? Que cada miembro se involucre, que cada miembro participe, pero además de esto, que cada miembro vaya creciendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que la iglesia, es una de las promesas a la iglesia hacia la persona, hacia el particular o hacia aquel que es parte de, que la iglesia promete supervisar el discipulado del cristiano. Y bueno, otra de las cosas que podemos agregar aquí en esto es que la iglesia promete o se compromete a que la enseñanza, a que las prácticas sean sanas, ¿sí? que vayan conforme a la palabra de Dios. Y bueno, la siguiente parte, dentro de la definición que leímos, el punto 4 es que el cristiano promete reunirse regularmente con la iglesia y someterse a ella. Al comprometerse con una iglesia a través de la membresía, un cristiano individual promete reunirse regularmente con esta iglesia y someterse a su autoridad y enseñanza, ¿sí? Entonces, este es el compromiso de el creyente o de aquel que quiere ser miembro o quiere ser parte de esa iglesia local, ¿sí? Es reunirse regularmente, participar en las actividades de la iglesia y someterse a la autoridad de la iglesia y someterse a la enseñanza que se le está dando, ¿sí? Entonces, bueno, este es el compromiso del particular, de aquella persona, ¿sí? El que se va a comprometer a participar, que se va a comprometer a someterse a la autoridad y sobre todo se va a someter a la enseñanza, ¿sí? Y bueno, a lo mejor esto es algo que muchos de nosotros nos cuesta cumplir o se nos hace difícil el cumplir, ¿sí? El someternos a la autoridad, ¿sí? O, bueno, el someternos a la enseñanza que se nos está dando, ¿sí? A veces, como lo mencioné, parte de nuestra naturaleza caída es esta, el que queremos andar libremente, el que yo quiero hacer lo que yo quiera, el que yo quiero servir en la iglesia a como yo quiera o a como a mí me guste servir. Entonces, bueno, no es así, vemos que hay un orden, ¿sí? Recordemos que Dios es un Dios de orden y por eso ha establecido ciertas pautas para que nosotros las sigamos, para que nosotros nos basemos en ellas y hagamos todo en orden, ¿sí? Si fuera el caso de hacer cada quien lo que quiera, lo que uno quisiera, bueno, Dios no hubiera asignado líderes, no había asignado pastores, no había asignado evangelistas, no había asignado maestros, sino que nos hubiera dejado ahí al viento, ¿no? Hubiera dicho, no, pues cada quien haga lo que le dé su gana, lo que quiera. Pero realmente vemos claramente que Dios no es así, que es de orden y que por eso a través de su palabra, nos ha escrito esto para que nosotros vayamos siguiéndolo. Y bueno, nos vamos a entrar ahora sí, vamos a ir entrando ya en cuanto a las preguntas de reflexión, vamos a ir viendo. Antes de que pasemos al pasaje para el estudio que estamos llevando, reflexionemos un poco sobre esta comprensión de la membresía de la iglesia. ¿En qué difiere esta definición de lo que tú has pensado o has experimentado en cuanto a la membresía de la iglesia? Bueno, a lo mejor, como lo mencioné ahorita al empezar, ¿no? Teníamos una idea diferente de lo que realmente conlleva ser parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia local, ¿sí? Posiblemente, como lo mencioné, a lo mejor algunas personas se involucraron o se quisieron pertenecer para poder participar en la cena del Señor, o sea, y para poder tener voz y voto dentro de la iglesia, para poder opinar, para poder hablar. Muchos a lo mejor teníamos esta idea o pensamos en esto, ¿no? Pues voy a ser parte de la iglesia para poder participar en la cena del Señor y para poder opinar en las decisiones, ¿no? O para que me tomen más en cuenta. A lo mejor muchos tuvimos esta idea, ¿sí? En cuanto a lo que es la membresía de una iglesia. Y bueno, la siguiente nos dice, este entendimiento de la membresía de la iglesia hace a la membresía más o menos atractiva, ¿y por qué? Bueno,
Lo que ahorita definimos, lo que ahorita estábamos viendo, debe de hacer más atractiva la membresía para cada uno de nosotros, ¿sí? Y debe de motivarnos a el querer ser miembros de una iglesia local, ¿sí? Muchas de las veces, las personas no quieren responsabilidad, no quieren compromiso, y ¿qué es lo que hacen? Posponen esa membresía, ¿no? No quieren comprometerse, dicen, no, pues si me comprometo o si me involucro más en la iglesia, a lo mejor me van a poner a hacer más cosas y yo no quiero participar con más cosas, yo nomás quiero llegar, sentarme, cantar, escuchar la palabra y salirme e irme a mi casa, ¿no? Sin participar en nada más, ser como un oyente. Entonces, realmente sí nos debe de motivar o sí es importante que veamos la importancia de ser parte de una iglesia local, de ser miembros activos dentro de la iglesia. Y bueno, con lo que vimos, con este fundamento establecido, busquemos Hebreos 3, ¿sí? Fue el que mencionamos la semana pasada, antes de acabar la introducción. Y bueno, el libro de Hebreos es una palabra de exhortación, ahí en Hebreos 13, 22, ahorita si lo traigo le damos lectura, si no ahí pueden buscarlo, dirigida a cristianos profesantes que están en peligro de renunciar a su fe bajo una presión insensata de persecución. En Hebreos capítulo 3 el autor advierte específicamente a sus lectores para que no se endurezcan por el engaño del pecado. Bueno, este libro de Hebreos, como sabemos, no conocemos al escritor, el autor es Dios, no se menciona quién fue el escritor, no se menciona si fue de una carta de Pablo, no se menciona o si fue de alguna otra persona, ¿sí? Pero lo importante y que sabemos es que el autor es Dios, ¿sí? Dios usó a algún autor, algún escritor y bueno, no dio su nombre, no se identificó, pero el autor es Dios. Y bueno, esta carta es interesante de Hebreos porque es una exhortación y posiblemente va dirigida a judíos creyentes, ¿sí? Posiblemente eran judíos que ya se habían convertido a Cristo y estaban pasando por una persecución tremenda, ¿sí? Y bueno, estaban pasando por una persecución difícil. ¿Por qué? Porque pues eran como creyentes, eran perseguidos por los gentiles, pero también ahora como creyentes en Cristo o personas que se habían convertido a Cristo, ahora también eran rechazados o perseguidos por su mismo pueblo, ¿no? Por los judíos. Entonces, estos creyentes realmente estaban en una situación difícil, estaban incluso pensando o considerando renunciar a su fe y volver a sus antiguas tradiciones. Y entonces por eso el autor les escribe duramente y trata con ellos, y por eso nos damos cuenta a través de esta carta que hace mención o hace uso de pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Y bueno, vamos a darle lectura ahí a Hebreos 3. Bueno, Hebreos 13:22 nos dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, ¿sí? La situación que estaban pasando aquellos hombres, aquellos creyentes, y estaban ya por renunciar a su fe, estaban ya desanimados, ya querían tirar la toalla, como decimos, pero sin embargo este autor pues les pide, ¿no? que resistan, que aguanten, que no se den por vencidos. Y bueno, vamos ahora a darle ahí lectura a Hebreos 3 del 7 al 14, ahí me gustaría que busquen en sus Biblias, y los que van a ver más tarde este video, ahí también ten a tu mano la Biblia, y dice la palabra de Dios ahí: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad,
hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y bueno, aquí el autor, el escritor de Hebreos, aquí en este pasaje, bueno, les recuerda una situación del pasado, ¿sí? donde pues tentaron a Dios, se rebelaron contra Dios. Recordemos que a través de Moisés, Dios hizo grandes maravillas en el desierto, Dios mostró su poder, Dios mostró todo lo poderoso que es, y aún así ellos no quisieron andar en los caminos de Dios, no quisieron seguirle, ¿sí? A través en el Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo este pueblo, bueno, se rebelaba contra Dios, y aquí es lo que el autor de Hebreos está recordándoles, ¿sí? Que no endurezcan sus corazones como en el Antiguo Testamento, ¿no? El pueblo de Israel se endureció su corazón. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Bueno, los estuvo vagando durante 40 años hasta que esa generación que se rebeló contra Dios muriera, ¿no? Fue quitada completamente toda esa generación que se había rebelado contra Dios, exceptuando ahí algunos, Caleb y Josué y Caleb. Y bueno, aquí una pequeña nota, después de esta observación introductoria, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, los versículos del 7 al 11 son una cita extendida del Salmo 95, el cual, como lo mencioné, hace referencias a algunos incidentes ahí en Éxodo 17 y en Números 14, donde el pueblo de Israel se rebela contra Dios, se queja de Dios y bueno, Dios los disciplina, ¿no? Dios trata con ellos. Y bueno, pasando, después de haber leído este pasaje, nos dice la siguiente pregunta de reflexión: ¿qué nos exhorta el Espíritu Santo a no hacer y cuál es el significado de esto? Bueno, en Hebreos 3, 7 y 8, el Espíritu Santo nos exhorta a no endurecer nuestros corazones. Esto significa que no debemos rebelarnos contra Dios y su palabra, sino que debemos someternos humildemente a ella, ¿sí? Mencionamos ahí esos hechos ahí en Éxodo y en Números, recordando un poquito. No, ellos se rebelaron contra Dios, ¿sí? Ellos se quejaron contra Dios. El pueblo ya había experimentado las maravillas de Dios, el pueblo había visto todas las cosas que Dios había hecho por ellos, cómo los había sacado de Egipto a través de las plagas, cómo cruzaron el Mar Rojo cuando fueron perseguidos por Egipto, que los querían volver a la esclavitud. Experimentaron ahí la nube de día, la columna de fuego de noche, habían experimentado tantas cosas y aún así ellos tenían endurecido su corazón, eran rebeldes contra Dios, ¿sí? No encontraban esa satisfacción rápida y se quejaban, ¿no? Decían, no, pues nos iba mejor en Egipto, allá tenemos esto o aquello, y bueno, se rebelaban contra Dios inmediatamente, aún de que habían experimentado las maravillas de Dios. Y esto es lo que nos exhorta también a nosotros hoy en la actualidad, ¿no? Que nos sometamos humildemente a la palabra de Dios, ¿sí? Que no nos rebelemos contra ella. ¿Sí? Como lo mencioné, nuestra naturaleza pecaminosa es esa, ser rebeldes, ¿sí? No nos gusta que nos manden, no nos gusta que haya una autoridad arriba de nosotros que nos esté ordenando, dirigiendo, y bueno, somos rebeldes por naturaleza, ¿no? Antes que oponernos a Él, debemos inclinarnos ante Él y permitir que su palabra exponga nuestro pecado y nos aparte del mismo. Veamos ahí, busquen ahí en sus Biblias, Hebreos 4, capítulo 12, 4, versículos 12 y 13. Y bueno, ¿qué nos dice ahí? Le voy a dar lectura. Ahí me gustaría que chequen con sus Biblias, que me sigan con sus Biblias, y aquellos que van a ver más tarde este estudio por internet, bueno, que tengas tu Biblia en la mano ahí en este pasaje, y nos dice la palabra de Dios:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, bueno, esta es una exhortación, o aquí se nos dice que realmente la palabra de Dios va a sacar todo a la luz, ¿sí? Todo sale a la luz, no hay nada que se oculte, no hay nada que por más que tratemos de esconder, vaya a ser esté oculto para siempre, ¿no? La palabra de Dios todo expone, ¿sí? Y bueno, vemos aquí que es importante a veces que se nos exponga ese pecado o aquella lucha que tenemos. ¿Para qué? Pues para poder poner remedio, ¿sí? Para ponernos a cuentas con Dios, o para que los hermanos nos animen, nos ayuden a salir de ese bache por el cual estamos pasando. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿qué ejemplo negativo nos presenta el autor? Y bueno, me gustaría que vayamos ahí, vamos allá a Éxodo capítulo 17 para leer del 1 al 7, búsquenlo ahí en sus Biblias. Y bueno, tú también que estás en tu casa, ten a tu Biblia a la mano y sígueme con tu vista y con tu Biblia lo que nos dice la palabra de Dios. Y bueno, le voy a dar lectura. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Sí? Una de las situaciones en las cuales el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, contra Dios. Vemos aquí que ellos ya habían visto todas las maravillas, y bueno, en ese momento tuvieron una necesidad física, tuvieron sed, y empezaron a quejarse primero contra el líder, contra el que Dios había puesto, y bueno, además tentaban a Dios, ¿no? Estaban pues tentando a Dios, estaban quejándose contra Dios, estaban actuando de manera rebelde contra Dios. Y bueno, ¿cuál es el ejemplo negativo de esto? El ejemplo negativo que nos expone el autor, que para nosotros es la murmuración de los israelitas en el desierto cuando no tenían agua. En este incidente el pueblo no confiaba en que Dios fuese fiel a su palabra y que proveería para ellos. En su lugar, como dice en el Salmo 95, tentaron a Dios y demandaron de Él lo que querían inmediatamente, ¿sí? Ya habían visto las maravillas de Dios, ya habían experimentado el poder de Dios, ya habían experimentado la provisión de Dios, y aún así se rebelaron contra Dios. Aún así, este pueblo tentó a Dios. El pueblo de Israel, a pesar de todo lo que habían vivido, a pesar de todas las situaciones de las cuales Dios les había sacado, vemos que pues tuvieron una necesidad física, una necesidad en el ser humano, tuvieron sed, y bueno, ¿qué pasó? Que quisieron una respuesta inmediata, ¿no? Provocaron a Dios, querían inmediatamente lo que demandaron, querían que fuese respondido luego, no confiaron en Dios, no confiaron en su promesa, no confiaron en que Dios les iba a proveer a su tiempo, ellos lo demandaron inmediatamente.
Entonces, este es el ejemplo para nosotros, ¿no? Nos damos cuenta aquí que el pueblo en aquel tiempo, el pueblo de Israel, no confiaban en que Dios era fiel o es fiel a su palabra y que Él les proveería, Él les iba a dar la respuesta a su necesidad. Vemos que ellos no confiaron en Dios. Y bueno, este es el ejemplo negativo, ¿no? Que ellos no confiaron en la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué les ocurrió a los israelitas que endurecieron sus corazones y desobedecieron a Dios? Ahí en el versículo de Hebreos que leímos, en el 10 y en el 11, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, ahí en el 3, 10 y 11 nos dice que los israelitas que desobedecieron a Dios fueron castigados por Dios, quien hizo que muriesen en el desierto en vez de entrar en la tierra prometida, ¿sí? Como lo mencioné, ¿no? Bueno, Dios castigó a su pueblo, Dios trató con su pueblo por su rebeldía, por su dureza de corazón. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo Dios? A través de esos 40 años fue desapareciendo, desapareciendo toda esa generación que se había rebelado contra Dios, ¿sí? No se les permitió a esa generación entrar a la tierra que Dios les había prometido, a excepción, como lo mencioné, de Josué y de Caleb, que ellos sí habían permanecido fieles, ellos sí habían confiado a Dios a pesar de las situaciones que habían pasado, sí habían tenido esa confianza en Dios, ¿sí? Aquellos dos hombres fueron los únicos dos de esa generación que sí entraron a la tierra prometida, ¿sí? Pero la mayoría del pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? Toda esa generación murió en el desierto. Entonces, recordemos ahí esto, ¿no? Dios trató con su pueblo, Dios los castigó, ¿sí? No les permitió entrar a la tierra que se les había prometido. Y bueno, según el autor de Hebreos, ¿qué debemos evitar que nos suceda? Ahí en los versículos 12 y 13, bueno, el autor nos dice que nos aseguremos de que ninguno de nosotros tenga un corazón malo e incrédulo que cause que neguemos al Dios vivo. Además nos advierte de que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. Como lo mencioné, a aquellos que se les escribió esta carta, a aquellos creyentes a los cuales está dirigido, estaban siendo perseguidos, ya había cierto temor, ya había incertidumbre, ya querían tirar la toalla, ya querían renunciar a su fe en Jesús. Entonces por eso el autor los anima y les dice que no nieguen al Dios vivo y bueno, que no sean endurecidos por el engaño del pecado, que no endurezcan sus corazones por el engaño del pecado, ¿sí? Entonces aquí también esto nos dice a nosotros, ¿no? Que no tengamos ese corazón incrédulo o, bueno, que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. También es una advertencia para nosotros hoy en día, ¿no? Hoy en la actualidad. Y bueno, ¿qué nos dice este pasaje que hagamos para asegurarnos de que no neguemos al Dios vivo? Ahí en el versículo 13. Este pasaje nos enseña a exhortarnos los unos a los otros cada día para asegurarnos de que no negamos al Dios vivo, ¿sí? Aquí es donde entra la membresía, los creyentes, ¿sí? El pertenecer a una iglesia local, ¿sí? El que tu hermano, el que un hermano creyente en Cristo te ayude, te exhorte, te anime, e incluso, bueno, llore contigo, ría contigo, te apoye en oración, te apoye con consejos, se edifiquen mutuamente, ¿sí? Y bueno, todo esto que dice aquí, que cada día, para asegurarnos de que no negamos al Dios vivo, ¿sí? Pero no dice que estés exiliado, que estés tú solo, sino que nos exhortemos los unos a los otros, ¿sí? Entonces ahí claramente vemos que había una membresía, ¿sí? Aunque la Biblia no te lo dice, no vas a encontrar en toda la Biblia o en todo el Nuevo Testamento, no vas a encontrar un pasaje que te diga la membresía de Corinto o la membresía de Galacia, no lo vas a encontrar, pero está implícitamente, nos damos cuenta que había un orden, ¿sí? Que para poder identificarse ellos hacían uso de la membresía, ¿sí? Había miembros, ¿sí? Y bueno, también vimos ahí en Corinto, ¿no? Como lo mencionamos, en el caso ese de este hombre,
si no fuera miembro, si no perteneciera a esa iglesia, no se le hubiera podido disciplinar, no hubieran podido tratar con el pecado y exhortar a esa persona. ¿Sí? Hay membresía, así es. ¿Sí? Si estando en una membresía, si teniendo el apoyo de una membresía en la iglesia local, a veces somos muy propensos, somos débiles, a veces caemos en pecados. Ahora imagínense que estés tú solo, te va a hacer garras el pecado, ¿sí? Satanás va a jugar contigo, te va a agarrar como muñeco de trapo. ¿Por qué? Porque estás solo, no cuentas con el apoyo de tus hermanos, no cuentas con ese apoyo de una iglesia, de una membresía local, ¿sí? Entonces, bueno, vamos viendo claramente que sí es importante, nos estamos dando cuenta que sí es importante el ser parte de una iglesia local, ¿no? A través de estos estudios, y cada estudio nos vamos a ir reafirmando esto, y pues vamos a darnos cuenta de la importancia para que una iglesia o una marca de una iglesia sana es la membresía, ¿sí? Hemos estado viendo distintas marcas sanas, distintas marcas de una iglesia sana, y bueno, a lo mejor a través de cada una de estas marcas nos vamos a dar cuenta que cuál nos hace falta redoblar esfuerzos, en cuál estamos mal, qué nos hace falta para poder decir, mi iglesia sí es una iglesia sana, ¿sí? Entonces ese es el objetivo en sí de estos estudios, que vayamos viendo cada una de esas marcas sanas y bueno, podamos detectar en cuál estamos fallando, pero no solamente detectarla, sino hacer algo para poder remediar eso, ¿verdad? Entonces también la membresía es una marca, es una marca de una iglesia sana, como estamos viendo. Y bueno, aquí nos dice, ¿no?, que nos exhortemos unos a otros cada día. Nos dice la siguiente: da algunos ejemplos prácticos diarios de cómo exhortas a otros miembros de la iglesia de una forma frecuente. Si no puedes pensar en ninguno, ¿de qué modo práctico podrías empezar a ayudar a otros a crecer en piedad y no ser endurecidos por el engaño del pecado? Bueno, ejemplos, a lo mejor hay un ejemplo práctico un ejemplo práctico podría ser la oración, ¿sí? El reunirse a orar los unos por los otros, el tener esas peticiones, el tener un momento ahí de comunión con los hermanos. Y bueno, ahí también a lo mejor hay distintos ejemplos, tal vez, por ejemplo, el ministerio de visitación, ¿sí? Hermanos que acuden a visitarte y que te apoyan, ¿sí? Por ejemplo, bueno, yo he escuchado ejemplos de hermanos que se reúnen simple y sencillamente pues en una cafetería, un grupo de hermanos comparten un café y ahí ellos comparten un pasaje, tomando un café, o se rinden cuentas unos a los otros, ¿sí? Se dice, hermano, fíjate que ayúdame a orar, tengo esta situación, ¿sí? O sea, hay distintas formas en las cuales podemos exhortarnos los unos a los otros, ¿sí? Como iglesia. Y bueno, hay distintos modos prácticos, ¿sí? Por ejemplo, mencioné la visitación, la hermana ahí lo complementó un poquito más. Y bueno, otro, como les mencioné, un grupo de rendición de cuentas, ¿sí? Tú le tienes confianza a un hermano y te arrimas con él y pues entablan amistad, unen lazos. Además de unir lazos, bueno, se rinden cuentas los dos. A lo mejor él te dice una situación que está pasando dura y te pide ahí apoyo en oración, a lo mejor algo que no le compartió a cualquier otra persona, ¿sí? Porque no tiene esa confianza, pero a ti te lo confió. Entonces hay muchos ejemplos prácticos, sí, que podemos mencionar. Estos fueron solo algunos. Y bueno, continuando con las preguntas, en el versículo 13 el autor nos advierte en cuanto a no ser endurecidos por el engaño del pecado. Y bueno, ¿qué nos enseña esto acerca del pecado? Que el versículo 13 nos exhorta a no ser endurecidos por el engaño del pecado, nos enseña que el pecado es una fuerza activa y peligrosa dentro de nosotros. Nos enseña que el pecado mora en nosotros y busca seducirnos, prometiendo cosas que no nos dará. Nos enseña que el pecado puede endurecernos, puede atraernos a una vida de pecaminosidad cada vez más grandes, hasta que nuestros corazones dejen de ser sensibles a la palabra de Dios y dejen de ser redarguidos por el Espíritu Santo cuando pecamos. En resumen, el versículo 13 nos enseña que el pecado es un enemigo letal y peligroso dentro de nosotros. Recordemos que aún como creyentes
estamos en la carne, el pecado va a seguir atacándonos, va a tratar de seducirnos, va a seguir, vamos a seguir luchando con el pecado durante nuestra vida, ¿sí? Durante todo el tiempo que estemos aquí, vamos a estar luchando contra el pecado. El pecado va a estar tratando de seducirte, va a estar tratando de seducirme, va a estar tratando de llevarte a pecar, va a ofrecerte cosas que a lo mejor son muy llamativas para ti, ¿sí? Pero al final vas a ser engañado, vas a sufrir, y bueno, a lo mejor esto va a ir llevando a que endurezcas tu corazón, que dejes de escuchar la palabra de Dios. Entonces claramente damos cuenta que el pecado es letal y es peligroso, ¿sí? Esa es la enseñanza que nos da ahí en el versículo 13. Dice la siguiente pregunta: ¿piensas en el pecado como algo activo, peligroso y amenazante, o meramente como algo que causa un pequeño resbalón ocasional aquí y allá? ¿Cómo debería la enseñanza de este pasaje sobre la naturaleza del pecado moldear nuestras vidas como cristianos? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en la primera pregunta, pues puede haber muchas respuestas, ¿no? A veces vemos al pecado como algo insignificante, ¿sí? A veces lo vemos como algo que no nos va a afectar, ¿sí? Decimos, una mentirita, ¿qué me puede hacer? ¿Sí? Bueno, recordemos, el pecado es pecado y es rebeldía contra Dios, ¿sí? A veces le damos más importancia a pecados escandalosos que a pecados simples, ¿sí? A veces hacemos esa distinción que no debemos de hacer. El pecado delante de Dios es pecado, ¿sí? Una mentira es igual para Dios que un adulterio, ¿sí? Entonces es importante, bueno, no minimizar el pecado, ¿sí? A veces nosotros lo minimizamos, no lo vemos como algo no tan amenazante, o incluso, bueno, podemos tomarlo como algo de libertinaje, ¿no? Decir, bueno, un pecadito, al cabo Dios me lo perdona, o ya me lo perdonó, Dios sabe que soy pecador y me lo va a perdonar, ¿sí? Entonces, bueno, es algo que debe de ser serio, ¿no? Debemos de considerar el pecado como algo serio y, bueno, algo que es letal y que es peligroso para cada uno de los creyentes en Cristo. Y bueno, la siguiente nos dice, ¿cómo debería la enseñanza de este pasaje sobre la naturaleza del pecado moldear nuestras vidas como cristianos? Bueno, la idea de la siguiente pregunta, o de esa pregunta, es que la enseñanza de este pasaje acerca del pecado debería estimularnos a oponernos al pecado, ¿sí? Velar contra el pecado y hacer serios esfuerzos para ayudar a otros a vencer el pecado. Esa es la idea, ¿sí? Es, como hermanos en Cristo, bueno, como partes de una iglesia local, es primeramente oponerme al pecado. Como lo mencioné, no hay pecado chico ni pecado grande, ¿sí? Delante de Dios el pecado es pecado, y así es como cada uno de nosotros debe de verlo el pecado, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Oponernos a él. Otra de las cosas es velar contra el pecado, ¿sí? Como lo mencioné, todos los días vamos a luchar, ¿sí? Cada día, cada nuevo día es una nueva batalla, ¿sí? Vas a luchar contra las tentaciones, vas a luchar en tu andar diario contra esas tentaciones para pecar. Entonces, ¿cuál es debemos de velar contra el pecado, ¿sí? Debemos de estar atentos a esas tentaciones. Y bueno, la otra es hacer serios esfuerzos para ayudar a otros a vencer el pecado, ¿sí? ¿A través de qué? De la exhortación, a través de la edificación, a través de la enseñanza, es como podemos apoyarnos los unos a los otros para poder vencer al pecado, ¿sí? Entonces, bueno, continuemos. Dice, bueno, continuando con la respuesta, dice, antes que ser pasivos y descansar en una falsa sensación de seguridad con respecto al pecado, debemos ayudar a otros a que venzan el pecado y buscar la ayuda de otros para vencer el pecado, porque el pecado está intentando engañarnos constantemente. Dijo esta persona, John Owen, o este creyente, siempre debes matar al pecado o el pecado te matará a ti. Sí, es lo que este hermano, lo que este creyente compartió, ¿no? Siempre debes matar al pecado
o el pecado te matará a ti. Y bueno, como membresía, como parte de una iglesia local, como miembros de una iglesia, una de las cosas que obtenemos es esa, ¿no? El apoyo espiritual de otros hermanos, ¿sí? A lo mejor tú eres débil en cierta área de tu vida y bueno, si le rindes cuentas o si le dices a algún hermano que tú le tienes mucha confianza cómo está tu situación, bueno, él va a estarte apoyándote tal vez ahí a través de oración, a lo mejor a través de estar preguntando, oye, ¿cómo te ha ido esta semana con tu lucha? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Cómo estás lidiando con ese pecado? Y a lo mejor incluso hasta darte consejo, ¿no? Por eso es importante que seamos parte de una iglesia local o miembros de una iglesia local. Y bueno, se debe de enfatizar que uno de los argumentos principales del autor es que no estamos en este esfuerzo solos, sino que debemos exhortarnos los unos a los otros de modo que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. Debido a que el pecado mora en nosotros, necesitamos a otros que nos ayuden a desenmascarar esas mentiras, ¿sí? Entonces, si no somos parte de una iglesia, si no somos miembros de una iglesia, ¿qué va a pasar? Somos presas fáciles del pecado, ¿sí? Y vamos a endurecer nuestro corazón a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es importante que seamos parte de una iglesia local. Nos dice la siguiente pregunta: ¿de qué forma es alguien que no es miembro de una iglesia especialmente susceptible a ser endurecido por el engaño del pecado? Y bueno, alguien que no es miembro de una iglesia es especialmente propenso a ser endurecido por el engaño del pecado porque no es responsable delante de nadie. Los hermanos miembros de la iglesia están bajo la autoridad de la misma iglesia y se han encomendado unos a otros para velar por sus vidas. Entonces, si no eres parte de una iglesia, si no eres miembro de una iglesia, pues vas a ser presa fácil del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no eres responsable ante nadie, ¿sí? Vas a vivir tu vida tal y como quieras, vas a hacer lo que tú quieras, y pues la iglesia realmente, como no eres miembro, no te puede decir nada, pues tú vas a decir, no, pues yo a todo dar, ¿sí? Entonces, por eso es muy susceptible las personas, por eso se endurecen sus corazones, por eso no quieren ser parte de una iglesia local, no quieren pertenecer o formar parte de una iglesia local, ¿sí? Y bueno, a lo mejor muchos de nosotros, a lo mejor llegamos a pensar así, ¿no? No, ¿para qué soy miembro? Mejor voy como oyente, escucho, leo la Biblia, canto, alabo a Dios, pero así no me comprometo, así no soy responsable de nada. Entonces, todos aquellos hermanos, aquellas personas que piensen así, pues están en un gran error, ¿sí? Nos estamos dando cuenta de que son los que más fácil son engañados por el pecado. Y bueno, que los que están como miembros, pues ellos se encomiendan, ¿no? Como soy parte de la iglesia, bueno, mi hermano tiene la autoridad o el hermano líder tiene la autoridad para exhortarme, tiene la autoridad para marcar mis pecados si es que estoy viviendo una vida que no es grata o si estoy dando mal testimonio a los de afuera, ¿no? Bueno, si un miembro de una iglesia comienza a estimar el pecado más que a Jesús, la iglesia entera es llamada a buscar a este individuo hasta el punto de la exclusión de la membresía si él o ella no se arrepiente. El problema de rechazar la unión con una iglesia es que simplemente puedes irte en cualquier momento sin ninguna consecuencia relevante. Bueno, ¿eso pasa con qué? Con los hermanos chapulines, ¿no? Con los hermanos que son saltamontes. Ah, no, pues voy a esta iglesia. Y bueno, le empiezan a invitar, le empiezan a querer involucrar. ¿Y qué es lo que hace? Ah, ya no me agradó, brinco a otra, sin ser un miembro, ¿sí? Entonces, por eso muchos tal vez es lo que piensan, no es lo que quieren hacer, para no comprometerse con ninguna iglesia y para ir a la iglesia que más les agrade a ellos, ¿sí? Entonces, este es un problema, ¿no? Porque esas personas pues pueden andar brincando de iglesia en iglesia, pero también esto los lleva a que sean débiles en la fe, ¿sí? Como leímos ahí en Efesios, son niños, son fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Si no están cimentados en una iglesia, si no adquieren una buena enseñanza, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Que van a ser engañados fácilmente, los van a arrastrar fácilmente con doctrinas que no sean bíblicas. Bueno, aquí nos dice también la importancia de ser parte como un miembro, ¿no? Que
se busca a esa persona a que se arrepienta, ya en caso de que él ame más su pecado que a Jesús, bueno, se le corta, ¿no? Se le puede llegar a excluir como parte de esa membresía. No eres realmente responsable ante nadie, no hay ningún tipo de disciplina de la iglesia y el pecado explotará esa situación para su propia ventaja y nuestra ruina. Además, la clase de actitud independiente y autónoma que con frecuencia lleva a la gente a no unirse a una iglesia es en sí mismo una manifestación peligrosa de orgullo espiritual, ¿sí? El no te quieres someter a Dios, si no quieres que a través de los líderes, a través de una iglesia local, bueno, seas moldeado, crezcas espiritualmente, te comprometas a servir en tu iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, realmente todas estas personas toman la actitud como el pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿no? Tentaron a Dios, provocaron a Dios, fueron rebeldes contra Dios, ¿sí? Entonces, bueno, nos damos cuenta que manifestaban un orgullo espiritual. Muchas de las veces también nosotros es lo que queremos hacer, ¿no? Al no querer ser miembros de una iglesia. Es como decir, es un ejemplo que se nos da, si otros podrán necesitar ayuda y ser responsables ante otros y necesitar exhortación para no ser endurecidos por el engaño del pecado, pero yo no. Una gran mentira del diablo, ¿sí? El que tú te sientas autosuficiente, el que tú digas yo no necesito de los hermanos, yo no necesito pertenecer a una iglesia, yo me puedo valer por mí mismo. Y bueno, esa es una gran mentira, ¿no? Nos dice la siguiente pregunta: ¿cómo sabemos que somos hechos participantes de Cristo? ¿Qué efecto debería tener esto en la forma en que vivimos como cristianos? Sabemos que participamos de Cristo si perseveramos hasta el final. Así, la perseverancia en la fe y una vida fiel es una de las marcas más claras de que somos verdaderos cristianos. Si tú te unes a una iglesia local, perteneces de manera fiel, eres constante, esa es una gran evidencia de que realmente tú eres un verdadero hijo de Dios, ¿sí? A pesar de las exhortaciones que se te han dado, a lo mejor se te llegó a disciplinar alguna vez, pero tú permaneces ahí fiel, tú permaneces, a pesar de lo duro que fue para ti, esa disciplina, tú sigues ahí al pie del cañón, tú sigues involucrándote con la iglesia, ¿no? Y esa es una forma, o esa es una evidencia clara, o que los demás hermanos pueden ver si eres realmente un hijo de Dios, ¿sí? Hay casos de hermanos que se les disciplina y que ya no vuelven. Entonces, ¿qué es lo que nos indica eso? Que realmente no eran verdaderos creyentes, ¿sí? No quisieron sujetarse a la iglesia y mejor prefirieron irse. Entonces, no eran realmente verdaderos creyentes, ¿no? O bueno, es algo que no podemos aclarar o decir con certeza, pero es una evidencia que están mostrando ellos de que realmente no amaban tanto a Jesús. Entonces, como lo mencioné la semana pasada, ¿no? En el caso de los hermanos que se desaparecen por años y bueno, que quedan como miembros, tú no puedes asegurar cómo está viviendo esa persona. Tú no puedes decir si realmente él está viviendo una vida que agrade a Dios, ¿sí? Entonces, por eso es importante, o por eso como miembro debemos de perseverar, debemos de ser constantes. Sí, hay actividades, hay cosas que tal vez no nos permitan involucrarnos al 100%, pero bueno, en lo que más puedas como parte de la iglesia, en lo que más puedas involucrarte, en lo que más puedas ayudar, es una marca en la cual tú das evidencia, ¿no? De que realmente quieres, amas al Señor y que realmente quieres apoyar a tu iglesia local. Y bueno, esto debe de animarnos a renovar constantemente nuestros esfuerzos para luchar contra el pecado, fortalecernos en la fe, renovar nuestro amor por el Señor y buscar ayuda y ser ayudados por otros cristianos. Y bueno, ¿esto dónde lo vamos a encontrar? En una iglesia local, partes como miembros de una iglesia local. Y bueno, también debería recordarnos que estamos corriendo un maratón, no un sprint, y que necesitamos depender constantemente de la gracia de Dios para mantenernos fieles a Cristo durante toda nuestra vida, ¿sí? Recordemos, y bueno, el mismo apóstol Pablo lo dio de ejemplo, ¿no? Que la vida cristiana es un
Un maratón es una carrera de resistencia, no es algo que sea rápido, sino que es de resistencia, es una competencia de por vida, así, de resistencia, de perseverar hasta el final, de ser constante hasta el fin, ¿sí? No es una de rapidez, sino que es de resistencia, que como hijos de Dios nosotros dependamos de la gracia de Dios y bueno, permanezcamos firmes, permanezcamos fieles. Nos dice la siguiente pregunta: a la luz de este pasaje, ¿cómo responderías a alguien que dijese, no necesito unirme a una iglesia, puedo crecer bien como cristiano yendo a la iglesia cuando quiera y donde quiera? Bueno, ¿cuál es la enseñanza del día de hoy o cuál es la enseñanza de este pasaje? Bueno, es claramente que debemos de exhortarnos los unos a los otros, que solos vamos a ser engañados por el pecado. ¿Sí? Incluso ahí en el versículo 13 que leímos de Hebreos nos lo dice, exhortándose los unos a los otros. Y bueno, también mencionaron ahí Hebreos, el otro de Hebreos que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y viendo más que cuanto va es que aquel día se acerca. Bueno, más o menos, no, parafraseándolo, entonces ahí nos habla claramente de la importancia de pertenecer a una iglesia local, ¿sí? Y bueno, es algo que es muy cierto. No puedes crecer tú solo, ¿sí? No puedes, como cristiano, no puedes crecer tú solo. Necesitas el apoyo de la iglesia, necesitas la enseñanza de la iglesia, una sana enseñanza, ¿sí? No cualquier iglesia, sino que sea una iglesia que sea realmente sana. Y bueno, aquí las respuestas pues pueden variar, ¿no? Esta fue una que di, pero especialmente en la dirección de la que hemos tratado en la pregunta 10, además de considerar la definición de la membresía de la iglesia que consideramos al principio de esta sesión. Si la membresía de la iglesia implica que la iglesia firma la profesión de fe de un cristiano, o cada cristiano debería desear esta confirmación, someternos al examen de la iglesia solo debería ayudarnos para ver más claramente la obra de Dios en nuestras vidas. Otra de las cosas es, además, la promesa de la iglesia de velar por el discipulado de uno, significa que la iglesia se compromete a hacer bien espiritual a ese individuo, no solo yo y yo mismo. Estamos intentando crecer espiritualmente, sino que toda la iglesia está luchando para edificarme en Cristo. Es otra de las cosas que es importante, ¿no? Para crecer espiritualmente no puedo hacerlo yo solo, sino que necesito la ayuda de otros hermanos. La promesa del cristiano de reunirse con la iglesia y someterse a su supervisión también es espiritualmente beneficioso. Ahí está el pasaje, Hebreos 10, 24 y 25. Congregarse semanalmente con otros nos da la oportunidad de exhortarnos al amor y a las buenas obras. Creo que sí lo traigo aquí. No lo traigo, pero ahorita lo mencionamos. Hebreos 10, 24 y 25. Pueden leerlo allí en su casa y nos habla acerca de exhortarnos a lo que es el amor, a lo que son las buenas obras. Y dice ahí, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Es lo que nos dice este pasaje de Hebreos 10, 24 y 25. Escuchar la lectura y la predicación de las Escrituras, cantar, orar juntos y las otras actividades de la adoración corporativa fortalecen nuestra fe y estimulan nuestras almas. Y someternos a la supervisión de la iglesia nos ayuda a crecer en humildad, una de las cosas que más necesita el cristiano llanero solitario, ¿no? Como lo mencioné, aquellos creyentes que dicen, no, yo la hago solo, es un orgullo espiritual, es orgullo espiritual de la persona, ¿sí? Y bueno, vemos aquí que claramente necesitamos ser partes, ser miembros de una iglesia local. Y bueno, es así como llegamos al final de este estudio, que llevó por título la necesidad de la membresía, ¿sí? Y bueno, nos estamos dando cuenta a través de los pasajes, a través de lo que hemos estado viendo, que realmente es importante el pertenecer a una iglesia local, es importante ser miembros de una iglesia, ¿sí? Vimos cuál es o el por qué es necesario ser parte de una iglesia, la necesidad de ser miembros de una iglesia. Bueno,
para la próxima semana, Dios mediante, la semana 2 de estos estudios que estamos llevando, es el mandato de la membresía. Y bueno, ahí ir leyendo en el transcurso de esta semana, ir reflexionando un poco, ahí en Primera de Corintios, capítulo 5, de los versículos del 1 al 13, vamos a ver el mandato de la membresía, como hemos estado mencionando estas 2 semanas. No se menciona la palabra membresía, no la vamos a encontrar en la Biblia específicamente, no vas a encontrar esta palabra así, membresía, pero sin embargo, a través de los pasajes nos vamos a dar cuenta que sí hay un orden, que sí hay una necesidad, y bueno, que se nos dice, ¿no?, que seamos miembros de una congregación local. Y este va a ser el estudio de la próxima semana, semana 2, el mandato de la membresía, y va a estar basado ahí en Primera de Corintios, capítulo 5, para leer de los versículos del 1 al 13, ahí van a estar nuestras preguntas de reflexión, y bueno, que el Señor les bendiga en esta mañana. Así damos por terminado este estudio, esta clase de escuela dominical.